Tenemos más noticias sobre lo que ocurre en Venezuela y la revelación del Washington Post que indica que Nicolás Maduro habría enfrentado básicamente una emboscada en donde iba a ser capturado, por supuesto. Y esto, por supuesto, tiene que ver mucho con el estado mental de Nicolás Maduro, que ha escalado en tanta desconfianza y paranoica de que básicamente lo quieren neutralizado o capturado. Y por supuesto que las palabras de Pete Hegseth así lo han indicado, y las mismas de Donald Trump. El Washington Post reveló que Maduro canceló algunas entrevistas, pero hay una que era de un medio occidental porque temía que fuese una trampa para capturarlo. Y esta no es una anécdota, sino que es el relato de este dictador, jefe del cartel, que básicamente está ahora mismo sujeto solamente al futuro que le tengan a él. Se confirma Qatar y Turquía nuevamente como una salida, y en este momento se sabe que hubo una oferta de prensa que parece que sería una especie de caballo de Troya, y la única razón por la que un medio insiste en un espacio público, como lo hicieron ayer, era para establecer algún tipo de coordenadas claras que podrían ser usadas para fuerzas externas. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Por supuesto, era fijar el objetivo de alto valor, una entrevista cancelada por una cadena, y que la trampa iba a consistir en que al aceptar que fuera a un lugar público, Maduro entregaba las coordenadas básicamente hacia una red de terceros, y esto habría permitido que la operación Southern Spear justificara entonces también un ataque quirúrgico contra él en tiempo real. Pero por supuesto que la mecánica de la emboscada habría sido evitada, porque al negarse a salir de donde tiene un anillo de seguridad, y no es la primera vez que él lo niega, ya sabemos que él ha requerido medios occidentales y que ha invitado a otras personas, pero no se ha atrevido nunca. Porque sí se atrevió una vez, por supuesto, pero no es la primera vez que él evita esto, porque sabe que esa sería la manera más fácil que se habría dado. Básicamente, mientras que le preguntaba, un periodista le hacía la primera pregunta, habría un equipo de fuerzas especiales dentro de Venezuela, y ellos saben perfectamente muy bien que dentro de Venezuela existen ya muchos agentes de la CIA y también de los Navy SEAL. Simplemente que no pueden publicarlo ni decir tantas cosas en este momento. Maduro pudo sobrevivir a ese intento de emboscada, pero el costo es la pérdida total de libertad operativa. Él sabe que en cualquier momento cualquier periodista puede dar algo con esto. Otra cuestión que hemos visto muy bien, Miraflores ha estado en un sitio, en un estado de sitio psicológico, porque lo que se revela es que el terror es real y que Maduro piensa siempre que va a haber una emboscada. Cuando lo piensa, por supuesto, es porque se va a dar, y él no tendría entonces ningún tipo de situación para poder negociar. Si lo agarran, entonces no tiene ningún tipo de opción para salir como Qatar o Turquía. Pero lo que hemos visto en este momento es que hay un plan de salida que ya tiene coordenadas geográficas precisas en el Golfo Pérsico, porque hay fuentes de inteligencia filtradas en el New York Post que confirman que Washington ha puesto sobre la mesa la oferta concreta, que era un exilio dorado en Qatar para Maduro y su familia. Y no son rumores de pasillo, sino que vuelve a surgir eso. ¿Por qué? Porque a medida que Nicolás Maduro se queda más tiempo en Venezuela, él sabe que también tiene muy pocas posibilidades. Si él quería realizar algo, por ejemplo, irse a Turquía luego de que Erdogan lo llamara, ahora existe esta probabilidad también de Qatar. Y por supuesto, ¿por qué? Porque a medida que mientras más te demoras, te tienen que ir bajando las ofertas también y no subiendo. No es que, bueno, ahora me pediste 100 personas, te voy a dar 20. ¿Por qué? Porque también hay otros informes que indican que le habrían dado a la cúpula. O sea, él quiere a la cúpula, y la cúpula, por supuesto que tendrían que ser muchas personas, pero tenemos que estar muy claros en lo que está sucediendo en este momento. Él ha publicado que el Departamento de Guerra, con prioridades del presidente, de Donald Trump, están oficializando la maquinaria que está en marcha para allá y que se han estado moviendo. Y cuando vemos, sí, el portaaviones se ha estado moviendo y muchos de estos aviones. Ahora el Comando Sur está diciendo que ya estamos aquí. Y en este momento, hace algunas horas, la cuenta oficial del Comando Sur de los Estados Unidos
no dijeron que estaban planeando haciendo algo, sino que las fuerzas militares están desplegadas en apoyo a la operación Southern Spear. Por supuesto que cuando lo vemos mencionan al Departamento de Guerra y por supuesto que sabemos muy bien que esto es para interrumpir el tráfico ilícito de drogas, etcétera, y proteger la patria. Pero lo que estamos viendo ahora es que todo esto está vinculado también a lo de María Corina Machado y al Pentágono cuando ya habían dicho que hay una transición y parece que los aviones norteamericanos están calentando los motores porque se estaría también filtrando lo que sería un plan de transición. El plan dice, por ejemplo, que el 80% de los militares venezolanos se podrían salvar y algunos dicen que es que no, todos ellos apoyan. No, hay un 20% que no apoya por la información que se ha estado filtrando. ¿Por qué? Porque ese es el 20% que estaría básicamente sosteniendo al régimen de Nicolás Maduro y tendríamos que ver la cantidad. Ahora bien, en este momento vemos esa filtración, algunos no están de acuerdo, yo pienso que son más, no el 80% que está en contra de Nicolás Maduro, yo diría que es mucho más, 90%, pero en este momento sabemos que hay un movimiento que son las asambleas bolivarianas que se están haciendo hoy, mañana y el miércoles. Posiblemente es un bluff, él hará algún pequeño movimiento, pero lo que él quiere es tratar de ver de cómo opaca algo que no va a poder opacar. Él sigue con estas asambleas que son escudos humanos, porque todo indica, señores, que lo que ocurre en Oslo es parte de la transición, es parte de una operación de inteligencia, quizás la más grande que hemos visto en la historia, y por supuesto que esto va a chocar a la vez con lo que estamos viendo acá, porque una vez que Machado regresa y está allá con Edmundo González Urrutia y regresa, van a regresar, por supuesto que con el mismo mazo para darle a Diosdado Cabello. Ahora bien, Machado básicamente le ha dicho también a los militares que si entregan a Diosdado Cabello, ellos se pueden ir a su casa, no importa si son de ese 20%, porque sí, un 20%, estaríamos hablando que pueden ser, quién sabe qué, 10,000 soldados que lo sostienen o 4,000 y no caben tantos en la cárcel, ¿verdad? Entonces ahí viene algo que nos cuesta un poco, pero sí, no son todos estos, hay que perdonar a muchos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es especie de un consenso nacional, de una consolidación, de una especie de amnistía que se le tiene que dar a muchos de estos soldados de la FARC, ¿verdad? Entonces, vimos que ahora mismo María Corina Machado también se habla de que ella no compartió todos sus planes en su totalidad con los funcionarios estadounidenses por cuestiones de seguridad y por supuesto eso habría sido controlado por Marco Rubio. ¿Por qué? Porque no se podría dar todo este tipo de información, sobre todo con algunas personas que podríamos decir que algunos pues que no están muy de acuerdo, ella no se lo iba a dar a toda esta información de cómo se va a dar una transición y en este momento Estados Unidos concluye, en este momento demuestran, concluyen que María Corina Machado y el equipo y ustedes los venezolanos demostraron una preparación mayor a la que se tenía previamente. Es decir, Estados Unidos pensaban que quizás solamente habían discursos, pero se encontraron con un plan de gobierno operativo. Ese plan, señores, está desde hace rato, se ha ido mejorando, pero se está dando. Y tenemos que ver que en estos documentos se incluye un análisis también de que estiman que el 20% de los oficiales son irredimibles, es decir, corruptos y todo, y que el 80% es considerado antimaduro o apolítico. Ellos, básicamente cuando dicen que son antimaduros o apolíticos, simplemente es que no les importa lo que pasa, ellos quieren estar allí simplemente, pero se requiere una justicia. Es decir, Machado y Edmundo González Urrutia no van a permitir una cohabitación, es decir, Padrino López, si tiene algún tipo de transición por alguna cuestión temporal, sería solamente temporal. Y dice también que solamente podrían procesar algunas docenas, estamos hablando de 36, 100 funcionarios del régimen. Entonces, cuando vemos eso, pero hablamos del 20%, entonces, ¿por qué el 20% y cómo se hace? Porque si hablamos del 20% que serían subtenientes, quizás algunos generales en jefe, sabemos que hay 2,000, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando más o menos en 2,000 generales. Hay más o menos
entre 12.000 a 14.000 efectivos reales, sin contar tropa alistada. Y cuando hablamos del 20%, ¿verdad? Porque no son 200.000 tampoco, pero el 20% de 14.000 efectivos reales, ¿verdad? Allí estamos hablando de 2.400 a 2.800 oficiales. Y esos oficiales tienen que ser dados de baja, ¿verdad? Porque están contaminados ideológicamente y que también han hecho demasiadas cuestiones de corrupción y el 80% salvable serían unos 10.000 y cuando hablamos, ese 20% es quien han concentrado un poquito en la cúpula del poder y de dinero y sabemos que serían generales en jefe, mayores generales y almirantes y algunos altos mandos militares, ministros incluso, esos son, la cabeza viene siendo el 1% de ese 20% realmente y el nivel operativo o financiero viene siendo el 9%. Y esto es bastante, porque para eso está María Corina Machado, para poder darse cuenta de eso. Y qué mejor manera de hacerlo que con una organización que ella sabe perfectamente bien cómo funciona, cómo la ayudaron a ella y ella da esta cantidad, que es un porcentaje que debe las autoridades de Estados Unidos, los militares y a través de Marco Rubio, saber con certeza si eso es así o no. Esto básicamente es inteligencia que se está dando y estamos hablando de que son muchísimos. El 20% tiene los nombres y apellidos, son los soles, son los gerentes, son los verdugos. Básicamente esos son. Y ustedes saben cuáles son, desde los que más se conocen hasta los que menos se conocen, pero ahí están. Y tenemos que saber que hay que cumplir con esas órdenes. Y el plan de Machado no es destruir la Fuerza Armada, sino es limpiarla. Y si se habla que de un 20% está contaminada, pero con todo y eso, muchos de ellos van a salvarse. Ahí es donde viene la cuestión de amnistía, por supuesto, y que si sacan a 2.500 corruptos, hay 10.000 honestos que siguen. Y por supuesto que la purga realmente es contra el cartel, no contra el cuartel. Y por supuesto que aquí se confirma, porque Nicolás Maduro canceló una entrevista con un medio occidental porque insistieron en hacerle un espacio público y él tenía miedo que fuera una trampa. Y básicamente esto es gravísimo porque es la segunda vez que ocurre algo de esto y que posiblemente sería realidad. Pánico en Miraflores y Nicolás Maduro ve en todos lados. Y por supuesto que hay que ver eso como si fuese una señal más simplemente de lo que se está dando. Ahora bien, seguimos hablando de la salida. ¿Por qué? Porque todo esto parece que se está dando a la vez. Maduro sería una cuestión muy humillante que Maduro todavía esté en Venezuela justo cuando María Corina Machado le da este gran golpe a todo el régimen, a toda esa gente del cartel y a ese posible 20% de unas Fuerzas Armadas, porque sabemos que el 90 o 95% de la población está con la libertad, con la democracia y está con María Corina Machado. El plan de salida tiene coordenadas y por supuesto que esto llega en un momento táctico perfecto porque estamos viendo que los buques de guerra estadounidenses siguen saturando el Caribe, amenazando en neutralizar al régimen. El régimen ahora es Diosdado los que queden, simplemente porque hay un mensaje de fondo aquí. Con estos aviones en el aire, los F-18, con estas ofertas, simplemente lo que estamos viendo es ya la inminencia de que algo está para pasar. ¿Quién es el único que se queda todavía un poco así? Es Diosdado Cabello. Cabello está simplemente tratando y sabe perfectamente bien que estos datos que se han dado y que se han filtrado un poco a algunos funcionarios estadounidenses sobre la FAN, por supuesto que tiene que ver eso. Por supuesto que lo hemos visto cuando hablan de policías bolivarianos, colectivos milicianos, por supuesto, no tiene que ver con la FAN. La FAN, estamos bastante claros en dónde estamos allí. Pero ahora mismo el debate de esto se ha acabado. Ahora mismo vemos que las fuerzas militares de Estados Unidos están desplegadas y solamente podemos esperar que esto se vincule con un plan mucho más grande y también más ambicioso, porque no solamente es Venezuela, para nosotros es la parte importante, pero ¿qué más? Es la desarticulación de lo que sería Cuba, de lo que sería la influencia de Rusia, la influencia de Irán acá y por supuesto que eso es para limpiar muy bien la parte del continente. Y señores, parece que lo que sigue ahora va a ser Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Porque los cubanos hablaron y en Washington trataron.
de que, hey, llévense a Nicolás Maduro, hagan lo que sea, pero no nos toquen a nosotros y nosotros podemos ayudarlo. Todos han querido ayudar a entregar a Nicolás Maduro, pero parece que todos se han echado para atrás o todos están así. En este momento tenemos que estar atentos a quienes están hablando, quienes nos, mucho cuidado con lo que son los fantasmas digitales, muchos videos que salen ellos y por supuesto que siguen hablando. ¿Por qué? Porque mientras que se va uno y otros están viendo dónde se pueden quedar, tienen que seguir demostrando que la rueda sigue funcionando. La rueda la está funcionando un poco Diosdado Cabello y cuando vemos estas cuestiones a través de Cancillería, etcétera, que van a hacerle una protesta a María Corina Machado allá en Noruega, por supuesto que forma parte del movimiento de izquierda que de todas maneras quieren y piensan un poquito más a medio plazo. Maduro no existe a medio plazo para Nicolás Maduro, ni corto plazo, realmente es ya. Y Diosdado también, saben que esto se acabó. Están ahora mismo simplemente pensando cómo van a ser una especie de oposición. Lo peor es que sería una oposición todavía de izquierda y una oposición con un chavismo que realmente no existe, que viene heredada básicamente de muchas cuestiones ilegítimas del cartel mismo, desde Chávez, desde ahora con Maduro, y ellos tienen que empujar a la izquierda. Por eso hemos visto a un monedero en Honduras, lo hemos visto hablando sobre estas cuestiones de que María Corina Machado no se merece el Premio Nobel de la Paz. Mira, nadie le está preguntando, él puede debatirlo, pero él no tiene ningún tipo de injerencia realmente. ¿Por qué? Porque también se ha caído. Y esta es la pelea de la izquierda contra la derecha, básicamente. Y existe una izquierda que podríamos decir que en algún lugar, la gente habla de Michelle Bachelet, por ejemplo, no sabemos muy bien, o la de Boric, que incluso siendo Boric, él sabe que Maduro está todo mal, pero sabemos que existe de todos modos esa ideología que en Venezuela se ha destruido. Por eso que Lula se ha tenido que alejar incluso hasta Petro. Carlos Pacchini desde Panamá, díganos aquí abajo ustedes qué opinan.